Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 17. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos grande multitud, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad, y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces, estos que alborotan el mundo, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad, oyendo estas cosas. Mas recibida satisfacción de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Mas como entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron, y también allí tumultuaron al pueblo. Empero luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese como a la mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían tomado a cargo a Pablo, le llevaron hasta Atenas, y tomando encargo para Silas y Timoteo, que viniesen a él lo más presto que pudiesen, partieron. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad dada a idolatría. Así que, disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas, queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros, en ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel pues, que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida, y respiración, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los términos de los habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos,
como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de éste somos también, siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez, y así Pablo se salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio el del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Comentario de Matthew Henry. Hechos, capítulo 17, versos 1 al 9. La deriva y el alcance de la predicación y la discusión de Pablo fue para probar que Jesús es el Cristo. Él debe sufrir necesidades para nosotros, porque no podía de otro modo adquirir nuestra redención para nosotros. Y es menester que tenga resucitado de nuevo, porque no podía de otro modo aplicar la redención para nosotros. Tenemos que predicar con respecto a Jesús que Él es Cristo. Por lo tanto, podemos esperar ser salvados por Él y están obligados a ser gobernado por Él. Los judíos incrédulos estaban enojados porque los apóstoles predicaron a los gentiles para que pudieran ser salvos. Qué extraño es que los hombres deben envidiar a otros, los privilegios no van a aceptar a sí mismos. Ni los gobernantes ni la gente necesita estar preocupado por el aumento de los verdaderos cristianos, a pesar de que los espíritus turbulentos deben hacer de la religión con el pretexto de malos designios. De tal tengamos cuidado, de tal retirémonos, para que podamos mostrar un deseo de actuar correctamente en la sociedad, al tiempo que reclamamos nuestro derecho de adorar a Dios, de acuerdo a nuestras conciencias. Versos 10 al 15. Los judíos en Berea aplicarse seriamente al estudio de la palabra predicada a ellos. Ellos no solo escucharon a Pablo predicar en sábado, pero todos los días buscaron las Escrituras y en comparación de lo que leen con los hechos relacionados con las mismas. La doctrina de Cristo no le teme a la investigación. Defensores de su causa desean no más de que la gente se examinan plena y justamente si las cosas son así o no. Esos son verdaderamente noble y tienden a ser más y más, que hacen las Escrituras su gobierno, y consulte en consecuencia, que todos los oyentes del Evangelio, a ser como los de Berea, recibiendo la palabra con la disposición de la mente, y buscar cada día las Escrituras, si las cosas les predicó están tan. Versos 16 al 21. Entonces Atenas era famosa por el aprendizaje cortés, la filosofía y las artes plásticas, pero ninguno es más infantil y supersticiosa, más impía o más crédulos que algunas personas considera eminente para el aprendizaje y la habilidad. Fue entregada a la idolatría. El celoso defensor de la causa de Cristo estará listo para abogar porque en todas las empresas, según la ocasión lo ofrece. La mayoría de estos hombres sabios no hizo caso de Pablo, pero algunos, cuyos principios fueron los más directamente contrarios al cristianismo, hizo observaciones sobre él. El apóstol nunca habitaron en dos puntos, que son de hecho las principales doctrinas del cristianismo: Cristo y un estado futuro, Cristo, nuestro camino, y el cielo nuestro fin. Se veían en esto como muy diferente del conocimiento de muchas edades enseñado y profesos en Atenas. Ellos desean conocer más de él, pero solo porque era nuevo y extraño. Ellos lo llevaron al lugar donde los jueces se sentaron, quien indagó sobre estos asuntos. Le preguntaron acerca de la doctrina de Pablo, no porque fuera bueno, sino porque era nuevo.
Grandes conversadores son siempre entrometidos. Pasan su tiempo en otra cosa, y una cuenta muy incómoda que tiene que dar de su tiempo, que de este modo gastarlo. El tiempo es precioso, y nos preocupa que emplear bien, porque la eternidad depende de ella, pero mucho se pierde en la conversación no rentable. Versos 22 al 31. Aquí tenemos un sermón a los paganos, que adoraban dioses falsos, y quedamos sin el verdadero Dios en el mundo. Y para ellos el alcance del discurso era diferente de lo que el apóstol predicó a los judíos. En este último caso, su negocio era llevar a sus oyentes por profecías y milagros al conocimiento del Redentor y la fe en él. En el primero, que era para guiarlos por las obras comunes de la providencia, para conocer al Creador y adorarle. El apóstol habló de un altar que había visto, con la inscripción, al Dios no conocido. Este hecho es declarado por muchos escritores. Después de la multiplicación de sus ídolos al máximo, algunos en Atenas pensaron que había otro Dios que no tenían conocimiento. ¿Y no hay ahora muchos llamados cristianos que son celosos en sus devociones? Sin embargo, ¿el gran objeto de su adoración es para ellos un Dios desconocido? Observa qué cosas gloriosas dice Pablo aquí de ese Dios a quien servía y tendría que servir. El Señor había dado a luz a largo con la idolatría, pero los tiempos de esta ignorancia ahora estaban terminando, y gracias a sus siervos que ahora ha mandado que todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan de su idolatría. Cada secta de los sabios sería sentirse poderosamente afectada por el discurso del apóstol, que tendía a demostrar el vacío o la falsedad de sus doctrinas. Versos 32 al 34. El apóstol fue tratado con más civismo hacia afuera en Atenas que en otros lugares, pero ninguno más despreciaba a su doctrina o tratada con más indiferencia. De todos los temas, lo que merece la mayor atención gana menos. Pero aquellos que desprecian tendrán que atenerse a las consecuencias, y la palabra nunca será inútil. Algunos se pueden encontrar, que unirá al Señor y escucha a sus fieles servidores. Teniendo en cuenta el juicio venidero y Cristo como nuestro juez, debería instar a todos a arrepentirse del pecado y vuelven a Él. Cualquiera que sea la materia utilizada, todos los discursos deben conducir a Él y mostrar su autoridad. Nuestra salvación y resurrección provienen y por Él. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por su atención. Y si te gusta esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Responde las Oraciones. Que Dios bendiga tu día.